Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la presencia entre nosotros a Marcela Lagarde. Esta tarde, y la mayoría de todos los que estáis aquí presentes, bueno, la conocéis y conocéis su trayectoria profesional para la consecución, perdón, no sé si se oye bien, de la equidad de género y la defensa de los derechos de las mujeres. Doctora en antropología, académica y legisladora de México. De su extenso currículum podemos decir que es además integrante del Grupo Asesor de la ONU, Mujeres para América Latina y el Caribe. Autora de varios libros e iniciativas para impulsar el marco jurídico de los derechos humanos y la ciudadanía de las mujeres. Actualmente elabora una iniciativa jurídica sobre la violencia feminicida y la alerta de violencia de género. Ha recibido valiosos reconocimientos en diversos países por su promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y de los derechos humanos y de la ciudadanía de las mujeres. Quiero agradecer también la presencia entre nosotros de Mercedes, presidenta de la Coordinadora de ONGs del Principado de Asturias, que una vez más ha respondido afirmativamente a nuestra petición a moderar esta mesa. Quiero agradecer también a las ONGs aquí presentes y su apoyo y colaboración para que este acto se haya afianzado y llegando este año a su 7ª edición. Me gustaría agradecer también la presencia de Graciela, directora de la Agencia Asturiana de Cooperación, que ha venido encantada para asistir con nosotros. Desde la Concejalía de Cooperación al Desarrollo hemos organizado pues este acto de sensibilización para dar a conocer a la población ovetense y asturiana los distintos fondos desde la cooperación que destinamos tanto a la cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Oviedo y de los proyectos desarrollados por las ONGs sobre el terreno. Este acto pues se ha ido consolidando y, como he dicho, gracias al apoyo que nos brindan las ONGs año tras año, con su participación y también perfilándose como una actividad de sensibilización que nos permite acercar a los ciudadanos y ciudadanas otras realidades y el trabajo que conjuntamente desarrollamos para lograr un mundo más justo y más equitativo. El presupuesto este año destinado a proyectos ha rondado los 760.000 euros, repartidos en un total de 40 proyectos entre convocatoria pública de subvenciones, cooperación directa y ayuda humanitaria. La convocatoria pública de subvenciones ha tenido este año la dotación presupuestaria de unos 500.000 euros, con los que se han ejecutado 24 proyectos de cooperación al desarrollo entre América Latina y África. Por sectores, los tenemos aquí, los proyectos de educación, salud y desarrollo económico han sido los más representativos. En cuanto a la población destinataria, la población en general ocupa el primer puesto con un total de 14 proyectos, seguidos de los proyectos específicamente destinados a las mujeres, que este año han sido 4. Por países, América Central y el Caribe aglutinan la mayor parte de los proyectos con un total de 11. En ayuda humanitaria se ha ejecutado un presupuesto de 83.000 euros con intervenciones en Siria, Mali, Filipinas y los campamentos de refugiados saharauis. En gestión directa hemos mantenido los convenios con Médicos Mundi en Bolivia, la Fundación Padre Rupe en El Salvador y la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui en los campamentos de Tinduf. Esto ha supuesto una inversión municipal de 145.145 euros. La partida destinada a sensibilización ha contado con un total de 29.598 euros y con cargo a esta partida se han financiado los convenios de Amnistía Internacional para el programa de educación en los derechos humanos y la coordinadora de ONGs para el proyecto de sensibilización y educación para el desarrollo, entre otras actividades. Todos estos datos que os acabo de facilitar están gráficamente representados en esta exposición, que hemos querido que esta vez sea itinerante y a fin de acercar a la información a diferentes puntos del municipio de Oviedo. Las próximas semanas rotará por los diferentes centros sociales del municipio. Antes de ceder la palabra a Mercedes y a Marcela, quiero invitaros a que va a haber una chocolatada que al finalizar el acto y que compartiremos con los niños y niñas que ahora mismo están jugando en la sala de aquí al lado. Gracias a todos por venir y espero que esta sala se convierta en un espacio participativo en el que, además de dar a conocer la labor desarrollada por el Ayuntamiento en materia de cooperación al desarrollo, logremos también la interactuación entre las administraciones, las ONGs y los ciudadanos y ciudadanas. Muchísimas gracias y ahora le paso la palabra a Mercedes.
Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos y bueno, por seguir con los agradecimientos, Silvia ya le agradeció a Marcela su presencia y a mí ahora me toca agradecerle a Silvia y al Ayuntamiento de Oviedo y a las compañeras de la concejalía, pues el que hayan conseguido, el que hayan logrado que Marcela esté aquí con todos nosotros y nosotras esta tarde, ¿no? Compartiendo, como yo digo, enriqueciéndonos sobre todo pues con sus saberes que tantas veces, bueno, pues hemos recurrido a ellos, como le decía yo antes, cuando quisimos pues aumentar pues nuestra formación, nuestros conocimientos, todas aquellas personas que entendemos, ¿no?, que hay que luchar de una manera o de otra, cada uno con la nuestra, por lograr la consecución de todos los derechos de las mujeres que tantas veces todavía están sin reconocer y por fomentar esa igualdad entre hombres y mujeres que también todavía está lejos de conseguirse, pero que es indudable que gracias a personas, a mujeres como Marcela, pues poco a poco se va avanzando muchísimo en este camino. Pues por eso muchas gracias en nombre de todos y muchas gracias en la mía particular porque me han dado la ocasión y la satisfacción de estar compartiendo esta mesa aquí con Marcela, que para mí es un referente en toda la lucha por la igualdad de las mujeres y de los hombres. Algo dijo ya Silvia, entonces voy a ser breve en el currículum de Marcela porque lo primero es tan extenso que por mucho que diga seguro que no lo voy a decir todo, pero bueno, vamos a decir lo que nos parece que puede ser más significativo, si se puede decir así, para no alargarme tampoco y no restar más tiempo a su intervención, que yo creo que es realmente lo que nos ha traído hasta aquí. Bueno, pues ella es etnóloga, como dijo Silvia, profesora universitaria durante 36 años, creo que te jubilaste el año pasado, ¿no? Más o menos. Hace 3 años, es que te veo más joven. Catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora de los posgrados de Antropología y de Sociología y profesora invitada en diversas universidades latinoamericanas y españolas. Es autora de numerosos libros y artículos de gran influencia sobre estudios de género, desarrollo humano, democracia genérica, poder y autonomía de las mujeres. Fue diputada entre los años 2003 y 2006 y se destacó durante su gestión por llevar adelante una investigación sobre los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez, para los que acuñó el término feminicidio, para poder así nombrar un crimen que no tenía nombre. Junto con otras legisladoras, impulsó la sanción de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, vigente en México desde el año 2007. Ya más recientemente, desde la sociedad civil, promovió la incorporación de la figura del feminicidio en los códigos penales estaduales. Hasta el momento creo que se ha tipificado como delito en 14 de las 32 entidades del país. Dirigió la investigación diagnóstica sobre violencia feminicida en la República Mexicana en el año 2006. Emitió un peritaje sobre el caso Campo Algodonero de Ciudad Juárez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue un hecho histórico porque consideró culpable al Estado mexicano. Apoyó la utilización de palabras que todas utilizamos tantos como empoderar y empoderamiento, que cuando empezamos nadie sabía lo que quería decir y ahora ya todos, bueno, pues tenemos ese conocimiento, ¿no? Y otra que quizá todavía no se utiliza tanto, que es la sororidad, que ella misma define como un pacto político de género entre mujeres que se reconocen como interlocutoras. En la actualidad es profesora de los diplomados en estudios feministas de la Universidad Autónoma de México, en México y Guatemala, y es profesora invitada en varias universidades. Presidenta de la Red Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, integrante del Grupo Asesor Civil de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, coordinadora de los talleres Cassandra de Antropología Feminista, asesora del programa de género del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, miembro y secretaria de organización del Colegio de Académicas Universitarias de la UNAM. Es autora de más de 100 artículos y de varios libros en materia de género, que todas conocemos: Claves feministas para la autoestima de las mujeres, Claves feministas para mis socias de la vida, Los cautiverios de las mujeres y el último que creo que has publicado, que es El feminismo en mi vida, hitos, claves y utopías, que en sus propias palabras supone un recorrido por la República Feminista.
También escribió numerosos artículos, yo lo hablaba antes con ella, que estuve revisando estos días para, bueno, pues informarme un poco más y bueno, encontré uno que había leído hace tiempo, pues porque es del año 2003, pero que sigue cada vez más en plena actualidad, ¿no? Y que, bueno, creo que es muy significativo. Es uno que dice: cuidar cuesta, costes y beneficios del cuidado, mujeres cuidadoras entre la obligación y la satisfacción. Yo os recomiendo que lo leáis. Es autora de varias iniciativas para impulsar el marco jurídico de los derechos humanos y la ciudadanía de las mujeres, que está publicado por la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad, y actualmente elabora una iniciativa jurídica sobre la violencia feminicida y la alerta de violencia de género. Ha participado en movimientos estudiantiles populares, sindicales, civiles y feministas en México, América Latina y España. Ha recibido valiosos reconocimientos en diversos países por su promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y de los derechos humanos y la ciudadanía de las mujeres. Creo, y si no me corriges, que una de las formas en que te defines es como una enredadera feminista. Es que a mí esto me gustó mucho. Y lo dices así: sí, la enredadera feminista se hace de muchos nudos y de muchos lazos que se tienden imperceptiblemente para los ojos controladores del orden patriarcal. Bueno, pues eso dijiste, fíjate qué guapo suena. Así que bueno, yo creo que ya más lo que tenga que decir que lo diga ella, así que ya toda la palabra para Marcela Lagarde. ¿Se oye? Ahora sí. ¿No está muy fuerte? Gracias por venir con todo el aguacero y el frío. Quiero decir que estoy encantada de estar aquí, muy agradecida por la invitación que me hicieron para venir y que, bueno, me siento acogida, arropada, pero además también en sintonía, más allá de que en la colonia donde yo vivía cuando era niña había tiendas de ultramarinos y asturianas. Nos unen muchas cosas, Asturias y a México, entre otras cosas, bueno, pues una sintonía muy importante feminista. Quiero agradecer muchísimo la presencia de mi querida amiga y maestra. Me estás tapando a mi querida amiga y maestra que está por allá, Amelia y a Luis. Mil gracias por venir. ¿Y dónde anda Sandra? Sandra. Por allá está Sandra, con quien hemos recorrido todo el norte. Me llevaron al Museo Indiano para que viera yo cómo vivían por estas tierras los indianos. Este está mejor. Cómo vivían por estas tierras los indianos, porque yo tuve un abuelo indiano que un día zarpó para el otro lado del mar y nunca había hecho ese recorrido y lo hicimos, además de compartir muchísimas cosas. En fin, en otras veces que he venido me he encontrado con muchas de ustedes, nos hemos reunido y nos hemos intercambiado en qué estábamos en ese momento. Y en esta ocasión ha sido lo mismo. Y me da mucho gusto mirar la política de cooperación y desarrollo de un lugar como este, que me parece que queda también ejemplificada con esa georreferencia en que nos explican con claridad qué hacen en cada sitio, pero además con transparencia, qué hacen con los dineros. Y eso es muy importante en la cooperación al desarrollo. También decir que tuvimos en la mañana una pequeña reunión con algunos de ustedes, no sé quiénes vinieron y quiénes no, pero aquí hay algunos de ustedes que vinieron por la mañana. Y después de eso fuimos a hacer un homenaje a una periodista mexicana asesinada en Veracruz, y hay un monumento que hicieron aquí recordándola
y yo me pregunto si en mi país hay un monumento como ese, pero lo comenté y me comprometo a llevar la noticia para que se sepa, si no se sabe, y decir que fue asesinada hace un tiempo, yo creo que como un año fue asesinada a mansalva. Era una periodista de investigación comprometida, que trabajaba en una revista muy importante de pensamiento político y de interpretación de las notas políticas de cada 15 días, cada mes. Y bueno, es una revista de un gran prestigio en mi país, y ella era la corresponsal en Veracruz. Pero resulta que el monumento está en la calle de Veracruz, de aquí. Entonces, la verdad, son demasiadas cosas interesantes. También pensé que los que llegaban a México, antes de irse por avión, llegaban por el puerto de Veracruz, que ha sido el lugar de entrada de miles de refugiados a mi país, de diversas partes del mundo en momentos distintos, pero uno de ellos, bueno, pues cuando llegó el exilio español a México, que tanto contribuyó a crear una cultura democrática de izquierda, a desarrollar la academia, las instituciones de educación, las editoriales, la publicación de libros, la traducción de libros. Bueno, en México estaban y fueron maestros nuestros Adolfo Sánchez Vázquez, que era un chiquito cuando se fue, y que fue un gran marxista, actualizador del marxismo hace poquito tiempo en que murió. Bueno, estaba Wenceslao Roses, traductor del Capital. Bueno, si les contara tantísima gente maravillosa que nos ayudó a tener un país laico, y también científico, con un enorme impulso a la filosofía, que les voy a contar de Buñuel en el cine, y bueno, de Remedios Varo, que también llegó de España, y si me sigo les voy a dar otra conferencia. Pero la verdad, la vida se va entretejiendo así. Cuando oímos el currículum de una persona, parecieran fechas, instituciones, pero es vida misma, es la vida que vamos haciendo y que nos toca, y nosotras tratamos de contribuir a lo que nos toca desde lo que podemos hacer, desde lo que nos gusta, desde nuestras pasiones intelectuales y de todo tipo. Y bueno, quería contar un poco de eso porque mi estancia aquí me evoca muchas cosas. Mi estancia en España en general, pero también, bueno, pues ahora que llegué aquí, que vi Veracruz y que vi ese monumento a esta periodista. Con ella quiero empezar. Quiero empezar porque pocas veces, bueno, en el caso de este monumento que le han preparado, que está allí, que es un monolito con una leyenda donde está su nombre y las fechas, pocas veces se analiza el asesinato de mujeres periodistas como violencia de género. Y quiero decirles que ella es una de las 14 periodistas asesinadas en los últimos años en mi país. Y que las redes de periodistas, que generalmente dirigidas por hombres, muy poco sensibles al género, dicen por acá, ¿no? Muy poco, ni las cuentan, ni las ven, ni nos explican por qué fueron asesinadas. Pero un grupo magnífico, maravilloso, que también es
colega de Amelia, que invitó a Amelia que nos acompañara, que es la Red Nacional de Periodistas y Comunicadoras con Perspectiva de Género, que también está organizada en la Red Internacional de Periodistas y Comunicadoras con Perspectiva de Género. Ese grupo vio claramente que se estaba invisibilizando los crímenes como el feminicidio en el ámbito de las mujeres periodistas. Y bueno, emprendieron una labor muy importante, investigaron a fondo qué había pasado. O sea, está el momento del crimen, y ellas reconstruyeron qué pasó antes que llegara esa mujer a esa situación en que fue violentada tan gravemente que perdió la vida. Y lo hicieron con esos 14 casos emblemáticos, y ha sido muy importante que han explicado que no, digamos, las mujeres periodistas llegan en condiciones distintas al mismo momento de la muerte, distintas a las de los hombres periodistas, sobre todo por cómo ejercen su profesión, cómo viven en el ámbito del periodismo en un país tan complicado como es México, con tanta violencia social, violencia de género cotidiana, violencia y discriminación a las mujeres por ser mujeres. Y en ese campo, además, con un enorme velo de igualdad, en que las mujeres periodistas y los hombres periodistas actúan como si estuvieran en igualdad, como si el hecho de la mixtura profesional, de que haya mujeres y hombres, ya significara igualdad. Y no es así. Las periodistas en mi país trabajan en condiciones de enorme competencia entre mujeres y hombres, entre hombres y hombres, y luego soportan vejaciones múltiples de orden laboral que han sido denunciadas para otras profesiones como violencia de género, explotación laboral. Por el solo hecho de ser periodistas ganan mucho menos que los hombres. Por el solo hecho de ser mujeres periodistas tardan mucho más en un periódico en que su nombre aparezca en una noticia. O sea, son trabajadoras anónimas en un escalafón muy complicado para ellas, y en que además tampoco tienen resuelta eso que aquí se llama tan bonito, y que no lo veo muy bien, pero se llama conciliación entre la vida personal, familiar y laboral. Ahí no está eso. Cada mujer tiene que arreglárselas como puede para tener cuidados a sus criaturas, para poder salir. Generalmente se apoyan en otras familiares, en redes, porque como trabajadoras pues no llegaron a la era de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras, que tuvieron su auge en los años 60, 70, 40, en que se consiguieron los derechos laborales generalizados para las trabajadoras sindicalizadas en México. Pero más de allí no se avanzó. Al contrario, las trabajadoras actuales ya no tienen ni esos derechos. Estamos presenciando en países como México, yo de España no sé nada, la eliminación de derechos fundamentales, la que habíamos conseguido para una parte, diríamos allá, así hablamos allá, de la clase trabajadora, pero que no fueron universales ni siquiera para la clase trabajadora organizada sindicalmente, etc.
hasta ahí se llegó. Y luego viene el retroceso. Hoy decimos que las trabajadoras con derecho a la jubilación, con derecho a la pensión, con derechos, digamos, que todas conocemos, ya somos motivo de la historia. Fuimos unas cuantas y eso abarcó unas cuantas décadas. Hoy la flexibilización económica, la flexibilización del trabajo, estos contratos efímeros que no duran ni un mes a veces, y todo eso ha desdibujado ese mundo en que las trabajadoras podíamos acceder a guarderías, estancias infantiles, centros de desarrollo infantil y luego a muchas cosas, a la atención integral de la salud en las instituciones de salud pública. En mi país hay un gran sistema de salud pública que está un poco cayéndose a pedazos por el descuido y con la pretensión de muchos de privatizarlo. Todavía nos queda. Hoy y ayer les he comentado a mis colegas con las que he estado una terrible noticia, me dan ganas de llorar y a lo mejor lloraré en el avión, que ayer en México el Senado de mi país aprobó la apertura del petróleo a la inversión, la comercialización, la producción del capital nacional e internacional. O sea, algo muy fuerte para quienes somos, yo soy producto de ese país que tuvo el petróleo como un asidero enorme, como base de lo público, de la educación, la salud pública y todo aquello que se construyó en México en torno al petróleo. Bueno, ahí viene el lobo, iba a llegar, no va a llegar, pero llegó. Y ayer se aprobó eso en el Senado. Ni he leído qué pasó, ni he leído cuántos salieron a las calles, qué plantones se han hecho, qué manifestaciones, qué cosas, pero estoy segura que se han hecho y que las seguiremos haciendo porque no estamos de acuerdo y lo que sigue es que la Cámara de Diputados apruebe y ya la colegisladora, de acuerdo con la legisladora que fue el Senado, bueno, den a conocer la apertura del petróleo con bombos y platillos. Para la tradición de izquierda en México eso es contrario al desarrollo que nuestro país puede tener. Ya tuvimos la pérdida no les voy a contar de medio país, porque tendría que quedarme a hacer la historia de la ignominia. No, la historia del Tratado de Libre Comercio en que quedamos como socios del Tratado de Libre Comercio Canadá, Estados Unidos y México. Y olvídense que eso significó la muerte del mundo rural, de la producción campesina, la muerte de la producción del maíz, que es, de lo que se vive y se come en México, unos ricos tacos. Espero que todavía tengamos años, tamales que le gustaron mucho a Amelia en Monterrey, atole y muchas cosas. Bueno, pues el maíz que comemos ahora en México, en su mayor parte es importado de África. Ya no, y no es solo que se deje de producir maíz, se acaba un universo, se acaba un mundo, se acaban tradiciones, se acaban idiomas, muchos idiomas indígenas de México, idiomas de origen prehispánico, se han hablado en zonas que se han ido devastando económicamente. Y bueno, todo eso para contarles sobre cómo se van eliminando los derechos en algún país. Véanos allá,
aprendan de lo que ha pasado allá y defiendan lo que tienen, defiéndanlo mucho. Nunca me atrevo a decir cosas sobre España, pero sí me atrevo en esta ocasión porque estoy muy conmovida por lo del petróleo en México, pero sí les quiero dar otra buena noticia. El mismo Senado que aprobó la apertura del petróleo, quiero decir que allí las senadoras, que están todas aliadas en la causa de género y los derechos políticos de las mujeres, votaron separadas por sus partidos. Las senadoras de la izquierda votaron en contra, las senadoras de la derecha votaron a favor, y ya todo lo demás es derecha, o sea, los otros dos partidos votaron a favor. Pero la semana anterior, y eso es lo bonito, porque así es de contradictoria la vida, las mismas senadoras votaron juntas, y votaron juntas en una alianza plural, en un gran pacto de mujeres políticas que se alían para construir derechos. Y ganaron en la votación porque convocaron a sus compañeros de cada grupo parlamentario y por unanimidad el Senado aprobó la paridad en todos los puestos de representación popular. Y nos ha costado años y años conseguir la paridad. Tampoco les voy a hacer el arduo camino de las cuotas. Empezamos con el 30, fue primero el 30, ¿verdad? Aquí también creo. El 30-70, luego fue el 60-40, luego nadie respetó el 60-40, pero lo tenían que cumplir, si no los partidos pagaban multa, y entonces preferían pagar la multa a poner mujeres en ciertos lugares, pero fuimos empujando cada vez más hasta que los partidos tuvieron que incluir en muchas posiciones a mujeres. Entonces hicieron una trampa y ponían a mujeres como suplentes de las mujeres titulares. Llegaban, tomaban posesión en la primera sesión del Congreso, juraban y luego pedían licencia. Muchas mujeres lo hicieron y el caso fue despectivamente denominado con un nombre femenino que no repito para que no se sepa aquí, porque es injusto, porque es un nombre misógino para nombrar un fenómeno político en el que quienes tienen la responsabilidad son los partidos políticos y no esas diputadas que no tenían el menor poder y que fueron puestas allí para cumplir con la cuota, que eran la mamá del líder, la amiga del líder, la esposa del líder, o sea, y ahí no estás hablando de mujeres empoderadas, estás hablando de mujeres sin poder que son usadas en el espacio de hacer política para quitar derechos, y entonces renunciaban ellas y entraban los hombres suplentes. Entonces, ¿qué hicimos? Aliadas. Creamos una red que se llama Mujeres en Plural. Bueno, yo fui invitada, yo no fui creadora, pero la creamos, el movimiento de mujeres y sobre todo el movimiento feminista. Y esa red abarca mujeres de los principales partidos políticos en México, que son 3, de la izquierda y los otros 2 partidos, pero también muchas mujeres desencantadas de los partidos políticos, pero que quieren hacer política. Digo, vayan tomando nota. Que quieren hacer política, pero que no están de acuerdo con los partidos existentes o con la manera en que hacen política estos partidos, en fin, porque la política está muy desprestigiada por allá. O sea, es una cosa allá, del otro lado del mar. Es un problema transatlántico, muy desprestigiada. Pero mis compañeras
que muchas son diputadas, son senadoras, han sido legisladoras, como es mi caso, han sido alcaldesas, regidoras, concejalas, en fin, están por la dignificación de la política. Ese es el primer pacto que las unió, la dignificación de la política, la honestidad política, la transparencia política. Y confiaron unas en las otras y otras en las unas, y le siguieron. Y lo que siguió fue pues la agenda política de la ciudadanía de las mujeres. Y entonces presentaron un recurso y acusaron a los partidos políticos de hacer trampa con eso que hacían al poner a las mujeres como suplentes, a los hombres como suplentes de mujeres que renunciarían por obediencia. Y bueno, el Tribunal Electoral nos dio la razón y hizo una sanción política a los partidos, un lujo de sanción política que propusimos nosotras, pero que claro, se la pasamos al tribunal para que fuera el tribunal quien lo presentara. Y fue que además de la multa, a los partidos políticos que en las siguientes elecciones, o sea las pasadas, no presentaran no cumplieran con los siguientes puntos, se les anularían las elecciones allí donde hicieran esa trampa. Y fue simple y llanamente lograr que donde hubiera titulares mujeres, hubiera suplentes mujeres. Y con eso se acabó, hubo elecciones y pasamos de ser en la Cámara de Diputados el 22% o 23% en la legislatura anterior a ser el 39% de legisladoras. Y en el Senado pasó de ser era el 18%, era una vergüenza, a ser el casi 30%. Y se probó que es posible, o sea, que tenemos muchos recursos para evitar las trampas patriarcales, sobre todo la alianza política entre mujeres dispuestas a ir juntas a los tribunales, aún sabiendo que a sus partidos les iban a hacer sanciones importantes si no cumplían. ¿Y qué pasó? Que los partidos ya tenían listas sus listas, y entonces tuvieron que llamar a los líderes que iban a ocupar esos lugares y decirles: te vamos a quitar. Y a quienes quitaron, a unos muy poderosos que están muy enojados, están furiosos porque es una injusticia que atenta contra la igualdad y contra su derecho a hacer política, que se les haya quitado de ese puesto, que era una propuesta simplemente, y que en su lugar hayan entrado unas mujeres que ni entienden de política, como si ellos sí entendieran de política. Y la verdad que muchas, ocupaban lugares en que nunca se les tomó en cuenta en sus partidos, porque había un escalafón enorme para llegar allá, y esos los ocupaban los jefes siempre. Y entonces pues estas colegas desde acá y por allá, y vieran qué bonito, es formidable. Esas son las que lograron en el Senado la paridad ya como un principio de organización del sistema político electoral. Entonces, pues miren, una de cal por las que van de arena, ¿no? Es el mismo Senado, y las senadoras actúan de formas diferentes, pero con la alianza posible en los temas posibles. También nos aliamos para lograr un conjunto de otros derechos en una alianza no tan amplia, mucho más restringida, pero por ejemplo en la Ciudad de México. ¿Conocen la Ciudad de México? ¿Nunca han ido? Tendríamos que hacer un tour
feminista con Sandra, que nos lleve por ahí a los espacios feministas. Es una ciudad terrible, la Ciudad de México. Es esperpéntica, es inmanejable, insufrible y es maravillosa. Es una ciudad de 19 millones de habitantes, con todas las zonas conurbadas, por lo tanto es verdaderamente terrible, nada que ver con 250,000 de una calidad de vida como la de ustedes, por eso sonríen y están relajados. O sea, es el relax de una ciudad vivible, ¿no? Bueno, pues la mía es complicada, pero ahí tenemos, además de las complicaciones, que es una ciudad muy abierta, muy progresista, muy. Es una ciudad muy de izquierda y ha hecho avances en los derechos humanos de las mujeres que creíamos que ya no se podía, ¿no? Y resulta que en esa ciudad sí se puede. Y en esa ciudad logramos remontar desde cuando, fíjense nada más en qué ciudad he vivido yo, desde cuando no elegíamos, porque nos nombraban desde la presidencia de la República a quien nos gobernaba, no teníamos derechos políticos, no podíamos elegir y no teníamos gobierno local, era una administración centralizada. Bueno, remontamos eso, hicimos un referéndum sin permiso, porque no estaba en las leyes, no había referéndum. Y entonces consultamos, no teníamos aparato, no teníamos muchas condiciones, pero fue una iniciativa civil maravillosa en que dijimos que queríamos, lo único que dijimos fue, queremos elegir a quien nos gobierne y queremos tener un Congreso propio. Y bueno, no ganamos todo. Sí ganamos elegir a quien nos gobierne y no tenemos un Congreso todavía, pero logramos tener una asamblea de representantes. Primero era solo representativa y luego ya la cambiamos con más poder que adquirimos en el proceso a una asamblea legislativa. Esa asamblea ya legisla y es la asamblea que cuando empezó no tenía perspectiva de género, el gobierno tampoco lo tenía, era de una izquierda así chistosa, o sea, sin historia feminista, más bien popular, más bien con los pobres, pero las mujeres no aparecíamos mucho ahí. Y bueno, pues fuimos caminando y en esa ciudad, por ejemplo, pasamos de que se concebía la violación dentro del matrimonio como abuso de poder. No era un delito, ni era violencia sexual. Pasamos de eso, 10 años después, la Corte del país, no solo la ciudad, la Corte recibió un caso terrible, un caso de una mujer que fue violada por su marido, que fue acuchillada por el marido 17 veces, amarrada en una alfombra, en un tapete, y amarrada con el lazo de la persiana, y la fue y la tiró en un terreno baldío. Y bueno, ese caso llegó a la Corte porque la mujer se salvó, alguien la escuchó, su lamento, la salvaron, la llevó, bueno, en fin, no me detengo mucho en esa parte, pero la mujer presentó su caso y su caso fue pasando de instancia en instancia porque en todas decían que no era violación. Y ya de las puñaladas, pues digo, era simplemente que un poco se le pasó la mano a ese señor. O sea, eso era lo que se pensaba entonces.
Y el movimiento feminista se enfrentaba a eso, o sea que ni siquiera se considerara violencia eso. Pues bueno, llegaron al tribunal y en el tribunal una mujer, una ministra hizo una ponencia sobre si era o no violación en el matrimonio. Y la ministra hizo una preciosa ponencia de la que dice que se enorgullece por lo que hizo 10 años después, porque ahí avaló que no era violación. Y esa mujer tuvo que irse por ahí y perdió. 10 años después, la misma ministra hace una ponencia en la que por fin cambia todo el tribunal y logran votar por unanimidad que se trata de que hay violación en el matrimonio y que es violencia sexual, violencia de género. ¿Y quién hizo la ponencia? La misma ministra que había dicho antes, 10 años antes, que no, y que se imaginan cómo la veíamos nosotras desde el movimiento feminista, ¿no? Pues bueno, ya para entonces era nuestra ministra, voy a decir su nombre porque me parece que hay que dar reconocimiento a quien lo merece. Es la ministra Olga Sánchez Cordero, que es una maravillosa ministra que aprende y que cambia y que desde su lugar ha contribuido a construir derechos humanos de las mujeres y las niñas. Vean desde cuántos lugares se van construyendo los derechos humanos. Todos estos ejemplos que les he puesto no son ejemplos aislados, son como lo más emblemático, pero ahí abajo ha habido un movimiento increíble. Cuando esta ministra, las comisiones de la Cámara la homenajeamos por esa ponencia maravillosa, hicimos un desayuno en la Cámara de Diputados, de esos así de protocolo y toda la cosa, ¿no? Y entonces había público, así las ONGs, no siempre es así. Acá el Presidium, allá las ONGs. Terminó el acto, la abrazamos, habló ella, hablamos las diputadas, y al final del acto, así al fondo, se levanta una mano, medio así temblorosa, ¿no? Y dice, ¿me da la palabra, por favor? Y era una mujer muy humilde, ¿no? Y entonces no se le oía, le llevaron el micrófono, no sabía hablar en el micrófono, quería llorar, una cosa fuertísima. Y dice, no, si yo lo único que quería decirle a la ministra es muchas gracias, yo soy esa mujer. Y era la sobreviviente de feminicidio y de violación que fue esa mujer. Bueno, y todo eso son cambios importantísimos. Hoy tenemos una ley maravillosa, la que has mencionado tú, que hemos mencionado en la mañana también, que elaboramos desde una visión feminista. Es una ley feminista en un país tan patriarcal y tan machista como es México. Y de pe a pa es feminista la ley. Está basada en todos los documentos de derechos humanos de las mujeres que se han ido construyendo en el mundo, la CEDAW, desde luego, y la Convención Belém do Pará, que es solo para América Latina, pero que es maravillosa, la CEDAW, que trata la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. ¿Ya lo sabían? ¿No lo sabían? ¿Se los estoy viniendo a contar? Pues qué bueno que vine, porque vale la pena, porque yo pienso que todas las personas contemporáneas, mujeres y hombres, tenemos que conocer la CEDAW para leer uno de los documentos más extraordinarios que se han producido, también como una gran convergencia política en el mundo global, internacional, de los derechos humanos, y ahí se aliaron mujeres, llegaron mujeres feministas a ese espacio de la ONU
en que se elaboró la CEDAW, y es un poema feminista. Se lo recomiendo a las que les guste la poesía feminista. Es precioso. El verbo, y me encanta decirlo, que escoge la CEDAW es eliminar. Fíjense qué verbo más fuerte para lo que se propone hacer un pacto internacional por los derechos humanos de las mujeres. No dice, como los objetivos del milenio, que dicen vamos a disminuir el hambre, la pobreza, la mortalidad materna. En la CEDAW, la propuesta fuerte es eliminar. ¿Qué es lo que nos dice la CEDAW? Es posible eliminar las discriminaciones contra las mujeres. Es posible, no solo disminuirlas, sino eliminarlas. Y tiempo después, casi 20 años después, en América Latina se reúne bajo el amparo de la OEA un grupo también de feministas de todos los movimientos, pero que ya son diplomáticas y que están en esos cargos maravillosos del mundo internacional, donde se elaboran convenciones, protocolos, declaraciones, y hacen esta maravillosa declaración de Belém do Pará, que luego es la convención, que luego hace la declaración, y aquí el verbo y el tema es la violencia, porque les parece que la CEDAW no tocó suficientemente la violencia y que es preciso nombrarla, las violencias contra las mujeres. Y entonces hacen este texto fundamental para América Latina, y que es para erradicar todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. Este verbo es fuertísimo, erradicar, que además como lleva doble R, es más fuerte todavía. Erradicar porque en la exposición de motivos, lo dicen las redactoras del texto, se pretende impulsar políticas a favor de los derechos humanos de las mujeres que permitan desmontar de raíz, ir a la raíz de las violencias contra las mujeres y las niñas, que no son cualquier tipo de discriminación, son brutalmente dañinas, todas esas formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Y bueno, ese texto pues ha sido formidable en América Latina, porque la CEDAW y las leyes que se han hecho en otros lugares en Europa, la ley de España, por ejemplo, nos sirvieron todos esos textos para hacer nuestra ley. Y me gusta decir, ¿por qué esa ley no dice que lucha contra la violencia? No dice eso. La ley, lo que su nombre es muy largo, pero es muy interesante, dice, se llama Ley General, pues porque ese es el tipo de ley que tenemos allá. Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Y aquí quiero conectar con varias cosas. O sea, la ley lleva por nombre el primer derecho humano que reconoció la Cumbre de Viena cuando consideró que en efecto las mujeres somos humanas, apenas en 1993. Esa cumbre fue la primera que reconoció específicamente los derechos humanos de las mujeres y además declaró que sin derechos humanos de las mujeres, ningún país puede pretender que en su territorio hay derechos humanos. Si no son vigentes los derechos humanos de las mujeres, empezando por el derecho a una vida libre de violencia, no hay derechos humanos. Y eso, pues, nos enriqueció muchísimo y nuestra ley es así, es una ley
a favor de los derechos humanos. No es una ley en contra, es una ley que se propone el acceso. Les regalo esta palabrita. Acceso no es cualquier verbo, es el verbo, y aquí quiero conectar con el desarrollo, porque si no me voy a ir un poco del tema. El desarrollo y los derechos humanos es el verbo que crearon estos artífices del paradigma del desarrollo humano sustentable, que son un equipo maravilloso del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Voy a decir sus nombres, a ver si los conocen o la conocen. Creo que a ella sí. A ellos, quién sabe. Uno es Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, el más genial economista de nuestro tiempo, un economista que ha innovado el paradigma del desarrollo humano y que además lo ha actualizado. Y Amartya Sen creó esa vía. Él dijo, y lo dice en sus textos, por ejemplo el de Desarrollo como Libertad, ahí plantea que ya sabemos a dónde queremos llegar, pero tenemos que plantear muy claramente cómo se accede a eso que queremos llegar. Si queremos llegar a un derecho, tenemos que decir cómo se accede a ese derecho, además de nombrar el derecho. Por eso nuestra ley se llama de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, porque nuestra ley plantea una política de Estado integral para lograr el acceso de las mujeres a la vigencia de nuestros derechos humanos y nuestra ciudadanía. Bueno, eso por lo que toca a Amartya Sen, Premio Nobel de Economía. Léanlo si no lo conocen, es un lujo. ¿Es el mío? No, yo lo puse en silencio porque me distraigo mucho. Bueno, ya voy a terminar. Ahora termino, por favor apáguenlo, o si no canto. O sea, no puedo. No, pero luego hay personas que tienen alguna urgencia, ¿verdad? Entonces, ¿en qué iba? En Amartya Sen. Amartya Sen. Recomiendo mucho sus textos sobre la calidad de la vida y el desarrollo. Él es el creador del concepto de la buena vida y de la calidad de la vida. Es con Mahbub ul Haq, el otro teórico del desarrollo humano sustentable, Mahbub ul Haq. De él no están traducidos sus libros, pero lo encuentran en inglés. También Vías al Desarrollo Humano Sustentable. Y la tercera es Martha Nussbaum, Premio Príncipe de Asturias, que bueno, cuando yo la vi parada en esa alfombra, bueno, para mí fue una fiesta feminista que a esa mujer maravillosa se le haya dado ese reconocimiento, porque es, yo pienso, una de las más grandes investigadoras, pensadoras del mundo contemporáneo. Ha tocado temas desde la ética hasta el desarrollo. Tiene un libro formidable sobre las mujeres y el desarrollo humano. Tiene otro sobre justicia, sobre el dolor y el sufrimiento, en fin, maravillosa. ¿Y la vieron? ¿Sí la vieron? ¿No la vieron por la tele? Yo sigo las ceremonias esas de los príncipes de Asturias, aunque me pesquen en México, procuro verlas, porque son muy interesantes, ¿no? Y luego cuando premian a gente como ella, o como Susan Sontag, que fue otra premiada, o como Leibovitz, que también acaba de ser premiada. Bueno, todas esas, ahí están mujeres feministas formidables, como Martha Nussbaum. Ese trío ha hecho uno de los triángulos más productivos, supongo, en la amistad, en el trabajo, en la alianza política.
y también creo que algo tenían que ver. Algo tenían que ver Martha Nussbaum, pero no importa, o sea, tenían todo que ver, que han creado un paradigma maravilloso que recoge las mejores tradiciones criticadas al estilo del pensamiento crítico, deconstructivamente, para luego quedarse con un paradigma mucho mejor. Bueno, por eso nuestra ley lleva esa palabrita de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Es una ley sobre cómo se construyen esos derechos humanos en la prevención de la violencia, que desde luego no se queda en campañas. Por favor, las campañas son muy importantes para algo muy incipiente, pero se requiere otra cosa, además de campañas para lograr la prevención de todos los tipos y modalidades de violencia. In situ, tienen que ser prevenidos in situ, en cada territorio, en cada marco de relaciones en que se da la violencia, que una cosa es el marco general de una sociedad, pero otra cosa son los espacios, los territorios en que ésta se produce, con esas pautas culturales, con esas pautas normativas, con esas costumbres terribles, con esos usos que tenemos que erradicar. Y bueno, hay una propuesta de prevención importante, otra de atención. Ustedes tienen, me lo contaron en la comida, algún reconocimiento a las buenas prácticas en la atención a mujeres que han vivido violencia o que están en situación de violencia. No de aquí, pero muy cerquita en Gijón. Estuve hace 2 años, creo, en la Casa Malva, que es maravillosa y es, digamos, un referente para quienes trabajamos en la construcción del derecho a una vida libre de violencia. Y bueno, luego incorporamos allí también el acceso a la justicia, que tal vez es lo más difícil de lograr, porque es lo menos transformado en los estados contemporáneos. El sistema de justicia, la verdad, es lamentable en muchos países. En mi país, desde luego, hay una impunidad terrible en todo tipo de delitos, pero en los delitos como el que le quitó la vida a la periodista a la que fuimos juntas a hacer un acto de conmoción, porque me conmoví mucho de lo que hicieron ustedes por su memoria. Tenemos esa construcción de los derechos humanos y tenemos otras leyes de construcción de los derechos humanos. No me puedo extender mucho acá. Yo iba a pedir pasar un mapa para enseñarles mi país donde queda. ¿Todavía tengo tiempo? Sí. ¿Puedo tomar 5 minutos? Sí, sí. Bueno, nada más para que sepan de dónde vengo, porque luego me preguntan, ¿queda cerca de Brasil? No. Hay un escritor que decía, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Así lo ponía, ¿no? La puedes poner en rojito. Y luego te bajas con el cursor en los mapas. Más abajo. Más. No les voy a contar toda la ley. Tampoco, si te paras donde dice los derechos, súbete un poquito. Más. Una que se llama los derechos humanos. ¿Alcanzas a ver? Yo no. ¿Qué es? ¿Derecho? No. Los derechos humanos. Ahí está. Nada más por si alguien no se acuerda de cuáles son desde la Cumbre de Viena sus derechos humanos, se los escribí para que no los olviden. La cumbre consideró que son todos los derechos humanos ya reconocidos, pero que estos puntualmente eran los derechos
aún no reconocidos, pero más sistemáticamente violados a las mujeres. Y entonces decidió reconocerlos. El primero es a que se respete su vida, porque es el que siempre está en cuestión. Incluso al violentar otros derechos, por ejemplo, derechos reproductivos, derechos de salud, que ponen en riesgo la vida de las mujeres, además de la violencia directa contra las mujeres. Respeto a que el derecho a que se respete la integridad física, psíquica y moral. A muchísimas mujeres se les daña agraviando su condición o sus creencias morales, y este reconocimiento también es el reconocimiento a la diversidad de creencias, a la libertad. Pero fíjense, la Cumbre de Viena lo puso junto el derecho a la seguridad personal con el derecho a la libertad, porque resulta que algunos dictadorzuelos en el mundo o en mi país, como ha pasado, pretenden garantizar una vida libre de violencia con más policías, más cámaras, más tanques, más armas, más pérdida de libertad para las mujeres. Yo me acuerdo de un procurador que salió en la televisión en un corto hablando a las mujeres. Y entonces nos dijo, bueno, a las mujeres mayores, porque en la ciudad donde yo vivo hubo muchos casos de feminicidio de mujeres ancianas. Y de pronto era la noticia y era el sensacionalismo porque mataban a mujeres ancianas. Y resulta que decían todo tipo de teorías, hasta que yo era diputada, fuimos a verlo y a decirle que no, y que era posible prevenir esos crímenes terribles contra las mujeres mayores, ¿no? Y que además tenía que convocar a la ciudadanía y hablar de frente y todo, entonces habló de frente. Pero entonces lo que salió a decir es que las mujeres, por favor, las mayores, no sabíamos dónde empezaba eso, si con las canas o con los años o tal, no saliéramos de casa. Nos mantuviéramos, ya en la nochecita guardadas, solo salir de día, no hablar con extraños, no permitir que nadie te diga, oiga, le ayudo a cruzar la calle, le ayudo con la compra, no, ya no hablar con ningún extraño, en las farmacias no permitir, o sea, era una cosa, y bueno, tuvimos que ir a decirle que no se vale construir el derecho a una vida libre de violencia sin libertad. O sea, que no es posible que entonces quedemos secuestradas las mujeres para no recibir violencia, ¿no? El tema es profundo, pero es importante conectar esos dos derechos, porque hay que construir la seguridad con las libertades democráticas y no plantear la construcción de una seguridad pública o privada arrasando las libertades democráticas. Bueno, por lo menos nosotros en México, en la Ciudad de México, en mi país, venimos de eso y venimos de un país en que no había libertades democráticas. Entonces tenemos muy en alto las libertades democráticas, como estas que están aquí. Lo de torturas, en ese documento llegó a compararse la violencia psicológica y la violencia sexual con la tortura, y la ONU acababa de hacer una declaración contra la tortura y se homologó. La que sigue, la que, no les voy a leer todos, lo dejamos, pásale más, bueno, más, a los mapas, nada más para enseñarles dónde queda. Porque luego dicen, vino una latinoamericana a platicarnos. Bueno, sí soy latinoamericana, yo soy mexicana. Ese país es México, la línea del norte
Ahí empieza Estados Unidos desde hace más de un siglo, en que se quedaron con los gringos con esa parte de México. Y bueno, Ciudad Juárez, que tú comentaste que yo le entré a lo de Ciudad Juárez, no solo a lo de Ciudad Juárez. Yo hice una investigación en todo el país y obtuvimos ese tipo de información. Por primera vez se supo que Ciudad Juárez, que queda en Chihuahua, es el 1, 2, 3, el tercer estado del norte, lleno de aquí para allá. Ese es Chihuahua. Un puntito en la frontera es Ciudad Juárez. Del otro lado es El Paso, en Estados Unidos. Y bueno, se pasa por un puente al que se le dice a veces la línea. Nosotras, por ejemplo, fuimos con la Marcha Mundial de las Mujeres a hacer un acto totalmente subversivo, que fue pasar la garita sin enseñar el pasaporte, y llevábamos desplegada la Carta de las Mujeres a la Humanidad, que es preciosa, que estaba hecha en tela y pintada, y eran varios lienzos, largo, así. Entonces nos metimos al puente, y del otro lado vinieron las de Estados Unidos a recoger la carta, y se la llevaron para allá. Ningunas enseñamos el pasaporte, y bueno, nos podían haber deportado, pero bueno, fue un acto pues así performático, como a veces hay que hacer algunos para que nos hagan un poco de caso. Pero eso pasa allí, y ahí es donde sucedieron los crímenes terribles contra mujeres, que hace de 94 para acá contamos. ¿Cuántas van? Tantas. Al principio decían tantas muertas, ahora ya aprendieron que no son muertas, las mataron. Y luego, no son homicidios, ahí todavía se llamaba homicidio porque no habíamos ganado la ley, pero ahora es feminicidio en México. Es un delito, está en los códigos penales de 14 entidades de mi país y en el Código Penal Federal. Y bueno, ¿cómo convencimos al Congreso? Enseñándoles esto y diciéndoles: no es posible que en este país no tengamos una política integral del Estado, y que el Estado es parte del problema, hay impunidad, no hay derechos humanos de las mujeres, y mientras sigamos así, con las desigualdades brutales que tenemos y con ese enorme supremacismo de los hombres, porque lo tienen, el más tranquilito está colocado muchos niveles por encima de cualquier mujer, Entonces, mientras haya ese tipo de desigualdad, de discriminación, pero además de sometimiento de las mujeres a esos poderes, va a haber esto. Y lo que descubrimos fue que los estados donde había más tasa de feminicidio son ese estado chiquito más oscuro que se llama Nayarit. Es un paraíso en el Pacífico, con palmeras, bueno, es un lugar delicioso. Pues sí, pero allí es el lugar con la más alta tasa de feminicidio de México. Pero ¿cuál es la diferencia con Juárez? Y eso quiero redondear con eso y tal vez terminar ahí. Bueno, los otros dos estados muy oscuros, uno se llama Guerrero, donde queda un lugar que se llama Acapulco. Algunos antes se iban de luna de miel a Acapulco. Algunos conocían Acapulco. Y es un lugar, bueno, pues de turismo de high class y de middle class y de working class y de todas las clases. Es así. Perdón. Y luego el otro estado es Oaxaca. ¿Conocen Oaxaca? ¿Alguna sí? Bueno, quienes no vayan porque es precioso,
pero son 2 estados con el más bajo nivel de desarrollo humano en mi país. Y hemos encontrado que el bajo desarrollo humano es un desarrollo sin derechos humanos y por lo tanto está asociada a la mayor violencia contra las mujeres y las niñas, y que tenemos que enfrentar y transformar la economía, la sociedad, la política, todo para erradicar la violencia feminicida en mi país. No es ver la violencia como algo aparte, como todavía se ve. Yo miraba en alguna de las propuestas que hay aquí hay proyectos de cooperación sobre un tema, el otro tema, el otro. Bueno, en la actualidad estamos tratando, y ojalá sea el contenido de ustedes, lo supongo que sí, de que todos los temas tengan transversalidad de género y que no se vea la salud por un lado. Por ahí vi uno que decía mujer, no es mujer, se trata de ver las relaciones de género y cambiarlas, porque el problema no es la mujer, el problema es el poder, la relación de poder, de dominación, la llamamos patriarcal, pero si les digo todo su nombre, es capitalista y neoliberal. Todo eso es. Entonces, necesitamos tener una visión más articulada para poder construir esos derechos humanos. Y bueno, este es un mapa. Por primera vez se georreferenció la violencia feminicida en México, y también es el mapa de cuáles son las prioridades de derechos humanos en mi país. Y bueno, creo que ahí lo voy a dejar. También quiero decir otra cosita, porque también quería referirme a la cooperación. Lo voy a hacer en un minuto y decir que en América Latina, en muchos países, pero algunos que yo conozco, tiene una enorme importancia la cooperación, una gran importancia. Bolivia no podría comer la mitad del país sin la cooperación internacional. Guatemala, en que hay hambruna, no podría sobrevivir como lo ha hecho en los últimos años con esa crisis alimentaria sin la cooperación internacional. Pero el feminismo también, quiero decirlo, y este es mi último mensaje. O sea, todo esto tiene que ver con cooperación, internacionalismo, globalización democrática, aprendizaje en redes, articulaciones entre nosotras, e ir construyendo la cultura feminista, divulgándola, enseñándola y apostando a la educación, que es fundamental, y a la formación feminista. Yo me atrevo a decir que sin formación feminista poco podremos avanzar en la construcción de los derechos humanos de las mujeres. No se entienden, sin el feminismo no se entienden. Y la gente te dice, ¿por qué si ya hay derechos humanos? ¿Por qué insisten? Pues porque hay relaciones de dominación de género que impiden que las mujeres tengamos en nuestros países, todas, y es una característica de los derechos humanos, son universales. O sea, no basta con que mujeres de algunas clases, estratos, élites, que han sido favorecidas por el desarrollo, tengan derechos. Para que sean derechos humanos tienen que ser universales. Ya lo sabíamos, ¿verdad? Pero también tienen que ser indivisibles. O sea, no se vale que tengamos derecho a la educación, pero no derecho a la interrupción del embarazo. O sea, necesitamos tener
ambas, y derecho a la alimentación. Y en América Latina decimos y al agua. Hay mujeres que tienen que caminar horas cargando el agua en sus hombros de una fuente de agua además contaminada, insalubre, y con eso cocinar. O sea, necesitamos todos los derechos humanos, todos son todos, incluyendo los derechos políticos, en igualdad, con paridad y todo eso que dijimos. Y bueno, decir que la cooperación española, no necesariamente ustedes, pero siéntanse también parte de eso, ha apoyado apuestas de educación feminista que hemos impulsado, por ejemplo, en Guatemala. Amelia ha sido profesora maravillosa del diplomado en Género, Desarrollo y Feminismo que hemos hecho en Guatemala. 14 generaciones de 30 mujeres venidas de distintos países de Centroamérica, especializándose en género, desarrollo y feminismo. Y ese ha podido ser gracias al apoyo, aunque se ha ido recortando. Pero seguimos en el bello edificio de la Compañía de Jesús en la antigua Guatemala, tomando clase en un espléndido sitio que no imaginaron los monjes que lo hicieron, que iba a ser usado en cooperación internacional para construir desarrollo humano y feminismo. Bueno, pues por la vida y la libertad de las mujeres, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo creo que nos queda un tiempo para, seguro que hay muchas preguntas y muchas cosas que queréis preguntarle a Amelia. Uy, Amelia, tanto hablar Amelia, pues ahora digo yo Amelia, a Marcela. Pues miren, Amelia también, si les cuento un chisme, porque Amelia y yo hemos compartido muchas veces y hemos trabajado juntas, ella dando una parte de una conferencia y yo la otra. No sería la primera vez, ¿verdad, Amelia? Entonces, ajá. ¿Alguien quiere preguntar? O ir a la chocolatada, que también se vale. Te pido si... Que alguien tiene que empezar. Fuerte. Ponte de pie, que si no, no se te oye. Mal. Ahora que pasa la primera claro, yo te estaba escuchando hablar y estoy un calco de lo que nos está pasando aquí ahora mismo en muchas de las cosas que estás contando. Bueno, tampoco me sorprende, porque pues todas estamos atentas a lo que ocurre en el mundo y tal. Pero claro, es que para las feministas un poco más jóvenes, y fíjate que como yo joven, es un palo muy grande. Yo luego lo hablo con feministas de una quinta más, de dos más, de tres más, y como ya lo vivieron, bueno, están muy cabreadas, pero no les parecía posible que esto fuera a ocurrir, ¿no? Por ejemplo, lo que nos ocurre ahora con la reforma de la ley del aborto que quieren hacer aquí, que de hecho en 1 o 2 semanas la van a aprobar si les da, sobre todo en Navidad, que ahorita para aprobarla. O también con toda esta idea de la crisis, que en realidad hay una industria, como dice un compañero, con la gestión de la crisis, los lugares en los que acabamos quedando las mujeres son terribles. O sea, yo ya sabía, bueno, yo crecí sabiendo que era el capitalismo, el neoliberalismo, que era el patriarcado, pero vamos, verme en la situación en la que tenemos ahora, que muchas feministas decimos de ausencia y de amenaza
de los derechos humanos de las mujeres. Lo que pasa es que aquí hablar de derechos humanos se parece que se oye de otros lados, ¿no? Y verdaderamente lo es. En concreto aquí en Asturias han aprobado a trámite una iniciativa legislativa popular que me parece una cosa maravillosa, que si no te lo quieres tener más, ahora ya una iniciativa legislativa popular que es una cosa muy bonita porque es una herramienta de democracia directa del pueblo, pero la han admitido a trámite para dar, estoy quiero contar más para limitar el acceso al aborto y dar, te voy a decir, dinero a las organizaciones relacionadas con la Iglesia Católica, aquí en Asturias, hace poco nos enteramos. Entonces, claro, yo no me imaginaba que nos íbamos a tener que enfrentar a todo esto, aún no siendo ingenua, de verdad. O sea, yo para nada soy ingenua y soy así optimista y tal, pero tela. Entonces, claro, es que no sé, ya me perdí la pregunta, ¿qué hacemos? Pues mira, me encanta que digas... Te puedes sentar ya, Jara, siéntate. No, que me encanta que digas que eres una de las jóvenes feministas. Qué buena onda que haya. A ver, jóvenes feministas, alcen la mano. Aquí hay muchas. Jóvenes. Son dos organizaciones Ya sé, por eso. Ah. Es que aquí nos conocen. A ver, ahora bajen la mano. Ahora, no tan jóvenes. Todas las demás. Yo a las manos. Ahora, jóvenes feministas. No hay jóvenes feministas, sí, ahí hay uno. Sí, hay y luego todos los demás, de todas las edades, feministas. Ajá. Bueno, pues me encanta que digas, bueno, creo que no somos nadie para decir que haga nadie. Cada quien, de acuerdo con sus recursos, su imaginación, su inventiva, busca qué hacer. Pero lo que sí sé es que no es la primera crisis que vivimos. Yo como vengo de un país en crisis perpetua, o sea, de veras hemos crecido y vivido en crisis. Y la verdad es complicado, pero el mundo está pasando por un momento muy difícil. Pero las feministas nunca nos hemos enfrentado a situaciones sencillas, cómodas, confortables. Entonces, pues, hay que hacer lo que siempre hemos hecho: producir, convocar, llamar, explicar, argumentar, ser visibles, ser muy visibles, seguir siendo muy visibles, ser más visibles todavía. ¿Les quedó claro? Más o menos. O sea, cuando ya no tienes cómo, tienes que hacer algo así, y que quede claro que tu postura es esa, que en estos tiempos a lo mejor no avanza, pero estás construyendo el camino para que avance. En cambio, si dejas el espacio vacío, es terrible. Nada pega tanto como el abandono de quienes encabezan, encausan, han tenido opinión. Es importante, en minoría, hacer política. Llamar a la política. Política no en el sentido de la que hacen solo los partidos políticos, por favor. Política ciudadana, política de los movimientos, es muy importante. Yo quiero recordar aquí una reflexión que tengo, que ni sé si está muy adecuada, pero yo recuerdo hace muchos años, no habían nacido las que alzaron la mano de ser jóvenes, muchos años, en el siglo pasado, efectivamente, que unas feministas muy buena onda en Italia eran la vanguardia de una parte del feminismo en el mundo en los años 60 y produjeron muchísimas cosas y influenciaron la política hasta que ya no pudieron más, y entonces, en vez de seguir ahí, se fueron de los partidos, se fueron y dejaron un hoyo tan fuerte, tan grande, que yo pienso que el feminismo le ha hecho mucha falta al sistema político italiano, porque se quedaron en algunas universidades,
librerías, espacios marginales, y porque no podían, porque era durísimo, porque eran unos machos terribles, por lo que ustedes quieran. Pero me parece que la democracia no puede prescindir de la acción política feminista, minoritaria si se quiere, pero ahí en el UBIS, donde se hace, donde se toman decisiones, en los gobiernos, afuera de los gobiernos, en las asambleas, en los congresos. Me parece que es importante manifestar, plantear, y que se corra la voz que no se está de acuerdo o que sí se está de acuerdo, que la ciudadanía tenga claro qué queremos, aunque nos digan locas. Qué bueno que nos digan locas, pero que se den cuenta que ahí estamos. O sea, bueno, yo lo vería así, y lo digo tampoco ejemplarmente, sino porque así nos tocó vivir, ¿no? Y nos ha tocado vivir en minorías siempre. De vez en cuando tenemos mayoría, muy de vez en cuando, pero hay que aprovecharlo. No sé si hay alguien más. Bueno, ¿tú? Javier, creo, ¿no? Levántate, Javier, que no oyes tan grande. Es que nos conocemos todos. ¿Sabes que no le oigo? Que no te oye, exacto. No te escucho. A ver, voy a explicarlo para todo el mundo. Yo soy sorda y llevo audífonos y no me sirven lo suficiente como para oír si estás muy lejos. Perfecto, me encanta. Prefiero oír. Gracias. Primero, ¿me escuchas? Sí. Para agradecerte ese reconocimiento que has hecho a la gente republicana española que llegó a México y que ustedes recibieron con esa, como recuerdo de la historia, ¿no? Uno de ellos, de los que han mencionado, Wenceslao Roces, lo digo para la gente joven, después fue senador aquí por Asturias, ¿no? Tuvo muy poquito tiempo, porque ya estaba viejito, estaba sordo también, dijo él, ¿no? Y no le dio tiempo a hacer mucho, pero ese gesto simbólico de volver a la tierra y de ser representante, ¿no? De Asturias. Te quería preguntar por la gente de Pasta de Conchos, que aquí no se conoce, pero una mujer muy joven, viuda de un minero, estuvo aquí con gente de la iglesia. Están reclamando ahora que vaya gente de Asturias a acompañarles estos meses, si pudieras dedicarles ahí un minutito, ¿no? En el tema de un aniversario próximo que hay, 1 de enero, se firmó un tratado de libre comercio Estados Unidos, Canadá, México, y salieron a la luz los zapatistas de Chiapas. No me acuerdo. Bueno, lo de Pasta de Conchos es terrible. Hubo un accidente en esa mina y, bueno, todo se cayó y los familiares, las familiares, sobre todo las mujeres, se quedaron allá afuera exigiendo que les entreguen los cuerpos de sus esposos, hijos, en fin, para enterrarlos, porque para ellas que tienen creencias católicas no están enterrados, están insepultos, aunque cualquiera diría, bueno, hagamos una gran tumba de esto, pero no. Ellas exigen eso, exigen reparación del daño, y hay un movimiento muy importante en torno a estos mineros que murieron en este accidente y que no ha habido justicia, como en muchos casos, como comenté en mi país. Y luego el aniversario que quiere aquí nada más para que le guiñe el ojo, el aniversario del 1 de enero de 1994, que fue el año en que a la moneda mexicana le quitaron 3 ceros. Si yo tenía 1,000 pesos, al otro día tenía 1 peso. Y toda la gente que tenía hipotecas, que tenía la deuda, se le volvió a lo bestia, impagable. Y ahí se formó un gran movimiento civil que se llamó el Barzón, para defender a la gente de los desahucios,
que es una palabra que me suena ahora por acá, no sé si en Asturias, pero, o sea, yo voy viendo un poco la película de lo que algunas cosas que hemos vivido antes, hace años, y la clase media fue muy lastimada porque era la que tenía créditos, tarjetas que no pudieron pagar, les quitaron los coches, bueno, gente tan cercana como uno de mis hermanos que quedó en la miseria, ¿no? Lo digo como va, afortunadamente tenía redes familiares, ¿no? Eso y el aniversario, porque el 1 de enero nos despertaron los teléfonos en la madrugada diciéndonos, oigan, hay un levantamiento indígena en Chiapas. Así nos hablaron a mi casa a decirme unas colegas que estaban en Chiapas, ¿no? Y fue efectivamente cuando apareció el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Solo quiero decir que tuvo una repercusión enorme en su momento, enorme, impactó a todo el mundo, en México y en el mundo entero, porque además el Ejército Zapatista fue muy mediático, enormemente mediático, y porque su jefe Marcos le encanta escribir y dar entrevistas y todo lo demás, y entonces han ido por el mundo, los han filmado todas las televisiones, bueno, al grado de que ir a ver a los zapatistas se convirtió en una especie de turismo de izquierda que no podía faltar, o sea, ir a las comunidades zapatistas, pero sí quiero decir que yo en la mañana les contaba a las colegas con las que me reuní que el feminismo que empezamos hace 40 años en México, nosotros veníamos de un país de partido único, con presos políticos, con el Partido Comunista excluido, bueno, yo tenía otro nombre, por ejemplo, cosas por el estilo. Tenemos en muy alto valor las libertades democráticas. Entonces, el feminismo siempre caminó por la democracia, siempre. Hay algunos grupos que se llaman autónomos, que no les interesa mucho la cosa institucional, la cosa electoral, política, pero que son feministas y contribuyen al feminismo desde su lugar. Pero en esa época surgieron grupos guerrilleros, poquitos, hace 40 años, 35 años, pero les fue muy mal, o sea, no tuvieron audiencia porque la gran masa del movimiento de izquierda, los intelectuales, los artistas, toda la gente esa que luego nos juntamos en los países, esa gente caminábamos por construir la democracia. Y esos grupos se acabaron, los acabó la represión y se acabaron. Y fue así. Años después, cuando surge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el solo nombre de ejército nos provocaba cosa. Y luego que estaban armados, nos provocaba peor. Y luego que dispararon unos cuantos balazos y que el ejército disparó también. Entonces, ¿qué pasó en México? Eso no lo sabe mucha gente, que se quedó con la figura del EZ muy romántica, pero lo que pasó fue que a los 10 días, ya no me acuerdo cuántos, salimos miles en las capitales del país por la paz. Salimos a decirle al EZ que no estamos con ningún alzamiento armado. Y salimos a decirle al gobierno que defenderemos las libertades democráticas y las libertades políticas y que no tiene que haber represión. Y bueno, eso de ahí siguió el diálogo con el EZ de esta parte del país, al grado de que convocó a una convención nacional democrática en territorio donde estaban los zapatistas. Yo no fui porque andaba por acá, pero gentes como el que era mi esposo
fueron, y otros, todos mis amigos, los intelectuales, la que tocaba el arpa en la sinfónica, o sea, todos los artistas, ahí fueron a la Convención Nacional Democrática, donde se aprobó un camino por la democracia y la defensa ya de los derechos de los pueblos indígenas, en lo que se transformó el EZETA, que no había surgido con la vindicación de los derechos de los pueblos indígenas. Salió con el lema de sacar al mal gobierno del Palacio Nacional, como muy revolucionario, como de la época de Zapata, ¿no? En fin, y luego pasó que tuvo mucha solidaridad, mucha sintonía con gente joven, no tan joven, del mundo entero, pero cada vez se fue reduciendo. Llegó al máximo cuando en unas elecciones, por cierto, llamando a no votar, sacaron 500,000 votos, llamando a no votar, pero no llamaron desde la selva, recorrieron el país, y adelante de sus coches, sus camiones, iba la policía, abriéndoles paso, cuidándolos. Así es un fenómeno increíble en México. Atravesaron todo el país,